Bueno, Patricio, para poder pensar cómo puede llegar a ser este nuevo periodo en los Estados Unidos, tenemos que pensar también y analizar cuál es el país, ¿no?, que le dejan al próximo presidente en un contexto económico y político muy particular. ¿Vos cuál dirías que es el legado que dejó Bush? Económico, político, sí, y militar. El legado que está dejando con el 25% de popularidad, como se va, y decía, retrataba muy bien el informe, es un Estados Unidos muy golpeado, digamos. Desde que él asume en el 2001, asume con un escándalo, como bien reflejaba el informe, el escándalo de las elecciones, ¿no?, del famoso recount, cuando Al Gore había ganado más en el voto popular, pero menos estados. Fue para Bush. El primer escándalo que podemos ver. Después viene la tragedia, Torres Gemelas. O sea, a partir de ahí, lo que todos sabemos. Lo de Irak, una tragedia, Katrina, que deja a Estados Unidos, o muestra un Estados Unidos muy vulnerable. Tal vez una de las cosas, Muriel, que podemos pensar en el siglo XXI, Estados Unidos entró mostrándose al mundo que es un país vulnerable. Vulnerable en lo político, como hacías referencia muy bien vos, por el escándalo político también, como decía el informe. Vulnerable en cuanto a las tragedias climáticas, como pasó con Katrina. Vulnerable en cuanto a su seguridad, como pasó con las Torres Gemelas. Vulnerable en cuanto a su economía, como pasó en Wall Street, pero no ahora. Ya, si tenemos un poco de memoria, en el 2000, si no me equivoco, 2001, 2002, viene el escándalo de Enron, que era una famosa energética que se dan cuenta de lo que se dieron cuenta hace poquito. Ahí ya en el 2001, para los que siguen la crisis económica, es el primer signo. Empresas que mentían en sus balances. Entonces deja un Estados Unidos mucho más vulnerable, según él seguramente mucho más seguro ahora, y seguro es Estados Unidos un país con las fronteras más vigiladas que lo que tenía antes. Pero le va a dejar al próximo presidente una herencia pesada, una mochila pesada, que tiene que trabajar en varios frentes, en el frente financiero, en el frente económico, en el frente de recuperar la confianza del americano medio, ganar los países que le dieron la espalda, en fin. Una herencia difícil, asume el nuevo, en 2 días. ¿Coincidís en la idea de que George Bush ha sido el peor presidente de la historia de los Estados Unidos? No tengo una experiencia de los últimos 200 años o de 1776 o de la democracia de Estados Unidos como para decirte que fue el peor de todos. Sí creo que cometió un error muy importante, que es decirnos a todos que las armas de destrucción masiva existían y estaban en Irak. Entonces, que iban a ir ahí, después del atentado, que iban a ir ahí porque ellos tenían la información concreta que ahí había armas de destrucción masiva y estaban en Irak y Hussein las amparaba. Digamos, todos vimos eso, dijimos, bueno, a ver qué pasa ahora, dónde están las armas. Ahí creo que es una mancha negra en la historia política, en la historia de los Estados Unidos, que es un país al que la gente tal vez no le tiene el respeto en la historia que debería ocupar. Un país que creo, Muriel, que si no fuese por Estados Unidos hoy en Francia se hablaría alemán, porque Hitler hubiera copado Francia, y Inglaterra seguramente también se estaría hablando alemán. Entonces es un país que ha hecho mucho en el orden mundial, en preservarlo, pero también evidentemente en los últimos años ha hecho mucho en dañar ese orden mundial que había ayudado a preservar. Sí, precisamente la imagen internacional, ¿no?, de los Estados Unidos es una de las cosas que ha quedado muy golpeada luego de esta presidencia. Vos conocés muy bien la dinámica del Partido Republicano y de la familia Bush. ¿Por qué tantos errores? El error principal, Muriel, creo que fue el que te acabo de decir. Después los demás han sido... ¿Pero crees que se deben a circunstancias, coyunturas que tuvo que enfrentar, o no ha sido lo suficientemente inteligente o bien asesorado para resolverlas de otro modo? Hay que separar un poco lo que es la familia Bush del presidente actual. Yo trabajé yo fui nombrado subsecretario en la época de Clinton, en el 99, y me retiré en septiembre del 2000. También en la administración de Clinton, pero tuve la oportunidad de trabajar con Jeb Bush, el hermano del actual presidente y entonces gobernador del estado de la Florida.
Es un presidente que ha estado mal asesorado, sin lugar a duda. Ha estado mal asesorado y ha tomado malas decisiones. Digamos. Uno puede estar mal asesorado pero tomar buenas decisiones, ¿no? Él estuvo mal asesorado y tomó, creo que concretamente con el tema de Irak, la decisión equivocada y encima diciéndonos a todos que la decisión era la correcta, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora con los Bush? ¿Van a quedar estigmatizados con estas dos presidencias? ¿O puede haber todavía un futuro político, por ejemplo, para su hermano, ¿no? Puede ser que haya un futuro político para su hermano, Jeb Bush. La gente sabe dentro de Estados Unidos que no es lo mismo. Que no es lo mismo Jeb Bush que George Bush, como no lo fue el padre tampoco, igual. Y creo que en el inconsciente colectivo en la gente en Estados Unidos esa diferenciación la hacen, ¿no? Entre lo que fue o lo que es George Bush y lo que fue Jeb Bush, que se fue de Florida habiendo sido reelecto y muy bien del estado de la Florida, ¿no? Es el hermano más joven. Conoce muy bien a la Argentina y es posible que, no creo que en las próximas elecciones, pero el Partido Republicano necesita, Muriel, vos nombraste el Partido Republicano, necesita una nueva generación. La época de los McCain tal vez, veremos dentro de 2 días, pero la época de los McCain, la época de los Bush, empezando por el padre, esta nueva generación que uno ve, esta nueva oleada que uno ve con esta fórmula joven de Barack Obama, tal vez me hace recordar al 99, al 2000, cuando, me hace recordar a después de Bush cuando vino Clinton, cuando vino alguien que era un gobernador joven de un estado que nadie, ¿no?, fuera de Estados Unidos conocía muy bien, que es Arkansas, y decía, bueno, pero estos que vienen tomando gaseosas y comiendo hamburguesas, ¿van a ganar? Sí, esa nueva generación se instaló en Estados Unidos y Clinton fue presidente 8 años. Creo que estamos ahora ante un caso similar, ¿no? Un cambio de estilos y de conceptos y de forma de cómo encarar estos problemas que hemos mencionado. ¿En ambos partidos? No. Lo único que puede dar ese cambio es hoy, como está planteada la situación, es el Partido Demócrata. ¿Por qué? Y el Partido Demócrata, es más, me corrijo, no el Partido Demócrata Muriel, sino Barack Obama. ¿Por qué? Porque tiene un discurso distinto. Dice, primero, nuestro gabinete, si ganamos, va a ser de republicanos y demócratas, los mejores hombres que tiene Estados Unidos. Eso no es común de escuchar, no es común que un candidato a presidente diga, bueno, vamos a utilizar lo mejor que tenemos. Lo veo a Barack Obama como no una parte muy representativa del Partido Demócrata. Tal vez Hillary Clinton era la candidata al Partido Demócrata. No nos sorprende que hace unos días atrás nomás Bill Clinton se suma a Barack Obama, pero antes no se había sumado a hacer campaña. Entonces, esto nuevo, esta no es solamente una nueva generación, sino un estilo de conducción, un estilo de encarar un Estados Unidos mirando el siglo XXI, tal vez se muestra más o se capitaliza más en la figura de Barack Obama que en la de un senador que es muy prestigioso, muy respetado, como McCain, un héroe de guerra, un héroe en Estados Unidos. Nadie puede decir nada en contra de McCain o su pasado, pero me hace más acordar al siglo XX que al siglo XXI. Tal vez, insisto, Obama lo veo como un perfil más de un presidente de una generación que busca un cambio. Vamos ahora a hacer una pausa. Cuando volvamos vamos a seguir analizando el nuevo contexto que puede quedar y también las consecuencias que puede tener, ¿no?, para nuestro país este cambio. Exactamente. Vamos a la pausa, ya venimos.